Y le dije a mi madre, todo lo que sueño pasa. El terror que yo pasé en ese momento fue brutal. Cuando morimos, lo primero que vamos a observar es esa revisión de vida, es decir, el tráiler de tu vida. Bueno, la intuición es nuestra voz del alma, que algo le devolvió a su cuerpo, le dijo que no era el momento, ¿no? Tenemos un séquito de ayudantes, Mado, no venimos solos aquí. Yo digo que los guías están aburridos. Y entonces, Mado, para mí la muerte es el placer de volver a casa. ¿Podemos comunicarnos realmente con los desencarnados, con los espíritus de los fallecidos? ¿Existen las habilidades psíquicas, la mediunidad, la percepción extrasensorial? Para hablar de todo eso es que estoy hoy aquí con una de las mediums más reconocidas y famosas del mundo iberoamericano. Ella se llama Raquel Sáez. Yo llevaba mucho tiempo, llevábamos las dos mucho tiempo queriendo encontrar un hueco para conocernos y ofrecerles a ustedes esta entrevista en torno a estos temas, que además viene con regalito, porque me acaba de hablar de un proyecto muy bonito que creo que todos ustedes también van a querer conocer y que tiene que ver con la niña que era Raquel en el pasado. Así que vamos a conocerla ya, vamos a arrancar desde esa niñez de quién era Raquel, ya que nos cuente, pues eso, cómo vamos a cerrar ese círculo en espiral hoy con esta entrevista. Bienvenida, Raquel. Ay, muchas gracias, Mado. Para mí es un honor estar aquí contigo. Además, yo te admiro y te admiraba muchísimo. Toda tu trayectoria, sí, sí, y bueno, todo el legado que estás dejando. Así que poder participar y tener esta charla para mí es un honor. Así que te doy las gracias infinitas. Pues el sentimiento es mutuo y la que está agradecida aquí, y hablo por todos los antenautas que seguro que están aquí también agradecidos de tenerte aquí, soy yo. Raquel, em, ¿quién eras tú de niña? ¿Eras la rara de la clase? ¿Cómo empezaste a notar que tenías estas percepciones? Porque tú eres medium, psíquica, ahí hay un melón que partir. ¿A quién era yo de niña? Y cuando me lo preguntas, Mado, yo digo, era una niña muy asustada. ¿Sí? Claro, sentía como que en mí había muchas cosas que decir, ¿sabéis? Como si tuviera ciertos libros ya leídos cuando escuchaba a los adultos, ¿no? Y decía, oye, esto lo sé, esto como que sí sentía como que tenía que hablar o comunicar, pero claro, estaba en un mundo donde todo lo que me ocurría, a los 7 años me mudé, bueno, nos mudamos, ¿no? Mis papás y yo a un nuevo piso. Y entonces en esas primeras noches fue cuando, bueno, reconocí una parte de mi esencia, ¿no? Aunque no entendía nada, pero estaba durmiendo y yo noto como alguien entra a mi habitación, siento un frío además muy diferente, pienso que es mi papá, mi mamá, ¿no? Pero claro, siento como alguien se sienta físicamente en mis pies, o sea, que noté el peso. Entonces, claro, y ahí digo, voy a ver quién es y abro los ojos y me encuentro a una señora de unos 70 años. Sí, sí, las típicas viudas que van de negro, además yo me acuerdo, o sea, lo sé, tengo la imagen con su falda, su camisa blanca, su jersey negro, mirándome así. El terror que yo pasé en ese momento fue brutal. Ese fue el primer contacto de muchos. Estamos hablando que yo allí estuve viviendo 7 años en aquella casa. Claro, empiezo también con los viajes astrales. Yo salgo de mi cuerpo, y esto lo diré para recordar que salir del cuerpo cada noche es morir. Y recuerdo también, ¿no? Y deciros que yo salí de mi cuerpo y no tenía ningún tipo de asociación emocional. Es como un abrigo que coloco ahí y ya, o sea, y eso es cuando morimos. Es que, claro, cada noche con esos viajes astrales, ese desprendimiento del cuerpo, morimos cada noche un poco, ¿no? Y entonces ahí empiezo, Mado, a tener todos los sueños premonitorios, desde las notas que iba a sacar yo y mis amigas y la profesora cómo iba vestida y a las horas pasa exactamente igual, desde los fallecimientos familiares, desde las enfermedades, desde absolutamente todo profético, ¿no? Pero estamos hablando que aquella señora fueron, no os puedo llegar a contar todos los sucesos paranormales en el libro El abrigo del alma, que ahí lo escrito está todo, pero desde que la radio se encendía a las 3 de la mañana, los pasos por la noche, lo más fuerte que a mí me ocurrió, que esto lo cuento mucho, yo he sido muy lectora y tenía una biblioteca ¿no? pública delante de mi casa del pueblo y yo leía muchísimo, pero... Perdón, yo veía a aquella señora constantemente a mi lado y yo me decía a mí misma, Raquel, como si ella no estuviera, ¿no? Entonces, claro, leía y las páginas me iban solas. Yo me ponía un libro así y las páginas iban pasando como si alguien ¿Te, las la- pasara. te las em, pasaban? Me las pasaban, me las pasaban. Ay, qué Y un fuerte. día estoy en la habitación que me llegué a cambiar, o sea, yo tenía mi habitación y me llegué a cambiar a otra habitación de los trastos
porque le dije, bueno, señora, usted se queda aquí porque no puede ser que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, estaba asustadísima. Se me encendiera la radio a tope, ¿no? Entonces me cambié a una habitación, como os digo, llena de trastos y ahí era mi habitación, ¿no? Y entonces un día, o sea, se sienta a mi lado, yo la estoy viendo como si te estuviera viendo a ti, me pasa las hojas y dije, no, esta vez no, quiero leer, déjame leer, ¿no? Y esto os lo digo de verdad, si a mí no me llega a pasar, yo tengo una parte muy escéptica, la tengo, la sigo teniendo, me parece muy sana en este mundo de decir, espera, Ajá, ¿no? Esto es una señal, no es una señal, esto ajá. vamos a comprobar y a verificar, sí. Pues no veo las uñas, no veo la mano, pero en la parte aquí derecha lateral bajo, es que me acuerdo perfectamente, veo cómo se empieza a rasgar el libro como si cuatro uñas hicieran así. Yo me quedo mirando, me quedo en shock, me quedo mirando y digo, no puede ser lo que estoy viendo, cierro el libro, lo tiro, me voy a donde estaba mi madre en la cocina, pero esto como te estoy contando, se me pone la carne de gallina, ¿eh? Y me dice, ¿qué te ocurre que estás blanca? No, le digo, no, no me ocurre absolutamente nada. Pero es que las cortinas de la habitación de mi madre, exactamente igual. Estaban todas arañadas como si tuviéramos un gato que no sabíamos cómo estaba surgiendo, pero eran, o sea, movimientos paranormales muy fuertes. Desde un plato que sacaba mi madre y ese plato volaba, desde un vaso que salía volando, o sea, hasta que también un día mis amigas la vieron. Esto es muy ¿Qué curioso. Yo dices? O sea, tus amigas también la vieron. o sea, hay un punto que es importante saber, que yo, claro, soñaba todo lo que ocurría, cómo fallecía mi abuelo, cómo fallecía mi abuela, claro, entonces le digo a mi madre, mamá, llorando, me acuerdo ese día, no quiero dormir, porque yo me sentaba en la cama y digo, vale, no duermo porque no quiero saber lo que va a pasar, y le dije a mi madre, todo lo que sueño pasa. Y me dijo, son tonterías, no hagas caso. Me sepultó, ¿eh? Porque yo vengo de familia mediúmnica, mis bisabuelos eran mediums, pero mediums espíritas, ¿eh? Sí, claro, hay una estela por parte de la familia de mi mamá, pero todo muy escondido. Entonces, bueno, ella por protegerme, pero me sepultó y yo no fui a decirle, no, es que encima veo a una señora todas las noches, malo que yo me llegué a dormir con la respiración, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente de eso. Y claro, bajaba las escaleras de mi casa, que no había ascensor, y siempre se apagaba la luz. Siempre. Vino el electricista no sabéis cuántas veces. A mi madre y a mí. ¿No? A mi padre y a mi hermana no les ocurrían ciertas cosas, pero a mi madre y a mí sí. Entonces yo bajaba las escaleras rezando Padre Nuestro porque era lo que habría aprendido, ¿eh? No nada de Claro, claro, cristianismo en mi caso, claro, sí, claro. pero lo que había aprendido como para decir algo me protege. Y entonces en una de estas bajo y están mis amigas esperándome y me dicen, Raquel, ¿quién era esa señora que estaba asomada en la ventana del balcón? Sí, que ahí estaba la habitación de mis padres, que daba al balcón a la calle y era una señora vestida de negro, me la definen exactamente igual como yo la veo y nos estaba saludando. ¿Quién es? Porque no es tu abuela ni es nadie. ¿Quién está en tu casa? Mira, amado, me quedo. Por una parte me asusto y otra parte digo, bueno, no solamente yo la que estoy viendo, ¿no? Claro, ahí imaginaos todo lo que os puedo contar yo en 7 años. Caigo con en una anorexia muy fuerte, un suicidio pasivo, yo ya no podía más. Yo iba a la biblioteca y decía, bueno, pues tendré esquizofrenia paranoide, ¿no? No sé lo que me está ocurriendo porque nadie me explica todo esto, yo no escucho que a nadie esto le está pasando, cuento, ¿no? Y cuando sientes que a los demás no, sientes ese rechazo de, bueno, me tengo que proteger inconscientemente de no contar, ¿no? Ok. Caigo en anorexia, un intento de suicidio pensado, ¿eh? No intenté Ideación. como tal, sí, estuve ingresada y todo, o sea, no, no, mi anorexia, que esto lo cuento muy poco, fue tan brutal, Mado, que Sí. aquí tengo una cicatriz porque me quedé sin músculo. Entonces yo ya no podía ni andar. Los profesores me tenían que subir las escaleras así, como la sillita de la reina, así me lo Ay, qué decían, fuerte. Sí. para que yo pudiera, sí, sí, para que yo pudiera seguir con la escuela. O sea, fue brutal, ¿no? Entonces ya nos mudamos de aquella casa y para el desenlace, ¿eh? Para que los oyentes digan, ¿y quién era esta mujer? Claro. Eh, Entonces, sí, y porque estaba ahí, ¿no? Y entonces, resumiendo mucho, como os digo, mis tías eran unas grandes mediums, pero con un tabú gigantesco. Mi tía Amelia, ella ciega por una mala praxis, veía los espíritus y se pasaba todas las tardes ayudando a los espíritus que estaban en ese bajo astral, ayudándolos a pasar a la luz, ¿no? Pero yo había crecido, Mado, vosotros imaginaos como esa dicotomía un poco, ¿no? De que son tonterías, pero a la par yo he crecido como niña yéndome a que mi tía me curara
curara cuando algo me dolía o que me quitara el mal de ojo, ¿no? Fijaos, pero en sí no se hablaba nunca de nada, ¿no? Entonces, claro, un día estamos, íbamos todas las tardes, y entonces mi madre se le ocurre decirle a mi tía Amelia, me acuerdo de cómo estábamos, es que se me pone la carne de gallina, y le dice, no, no, es que en aquella casa pasaban cosas. Claro, yo me quedo mirando a mi madre y digo, ¿cómo? ¿Que a mi madre también le pasaban cosas y yo esto no lo sé porque no hemos tenido la comunicación? Y mi tía Amelia se queda mirando un momento como a la nada, ¿no? Ahí conectando y me describe a la mujer. Y entonces nos dice que había fallecido en aquella casa, que esa casa era suya, y que no se había dado cuenta que estaba fallecida, pero es que resultó ser con todas las evidencias la madre de la vecina de abajo. Estamos hablando de una finca solamente de 2 pisos y esa finca era de Encarni. Sí, pero aquí un dato muy curioso que me cuenta mi padre cuando fue bueno, cuando compraron el piso y estuvieron con reformas, ¿no? Entonces dice que estaba arreglando el balcón y un niño de 8 años pasa, le grita a mi padre y dice, mucho cuidado porque esa casa está encantada. O sea, el niño vio ya a Encarni, no Encarni, que es la señora, se llaman Encarna, yo le llamo Encarni, la vio ya que estaba ahí y avisó a mi padre que esa casa, que tuviera mucho cuidado porque estaba encantada, ¿no? Entonces, el resumen un poco es, claro, para ella éramos unos ocupas. Sí, en el sentido de, claro, no me he dado cuenta que estoy fallecida en esa revisión de vida que ahora me preguntarás tú, ¿no? Estoy muy agarrada a la materia, esta es mi casa, esta es mi finca. Ahí en la finca solamente era familiar, vivía su hija y su hijo. Entonces también habían tenido problemas familiares de cuando uno muere, que tiene esas cosas sin resolver. Ajá. Y claro, sabía que yo y mi madre la podíamos ver. Entonces, claro, lo que no hay que hacer nunca es obviar a un espíritu, es, ¿no? Aparentar que no lo estás viendo cuando ellos saben perfectamente que los podemos ver, ¿no? Entonces, al final, bueno, desde ese estado de enfado, de rabia, como yo les digo a los niños, Mado, ellos no vienen en ningún momento, imaginaos que quiero también, desde mi sentir de verdad, darle una vuelta a toda esta parte de la espiritualidad que nos están diciendo, ¿no? Que los bajos astrales, que hay seres y espíritus que nos pueden hacer daño, toda esta parte que no deja de ser un hilo de miedo para que yo no desarrolle las capacidades psíquicas, cuando realmente vamos a imaginar por un momento que todos cuando hemos muerto en alguna vida hemos estado perdidos, ¿sí? Porque ahora sí que me preguntas en esa revisión de vida que para mí es Ajá. crucial, Ajá. pero cuando nos quedamos un poco confundidos y yo me quiero comunicar contigo, Mado, tú imagínate que ahora mismo acabas de fallecer, tú no te has dado cuenta, entras en un estado de confusión por la revisión de vida, porque lo voy a decir ya, ¿no? Cuando morimos, lo primero que vamos a observar es esa revisión de vida, es decir, el tráiler de tu vida, pero no solamente observarlo como espectador, sino al mismo tiempo como espectador y todos los personajes que tú has interactuado, lo que has hecho sentir al otro en tu piel, porque como no existe la separación, esto es una ilusión que parece, Amado, que tú y yo estamos separados por estos cubículos cuando tú y Ajá. yo somos exactamente la misma luz, cada uno en su frecuencia y en su chispa. Claro, en el momento, en el estado mental en el que morimos, en estado de mayor conciencia o menor conciencia o todos los hilos pendientes, ahí yo me doy cuenta del daño que he podido ocasionar al otro, de lo que me ha quedado pendiente, entonces en el estado de confusión me quedo o no soy nadie sin mi casa. Me apego mucho a la materia. Y entonces ahí en esa revisión de vida que os digo que el 99,9% vamos a la luz, pasa que hay casos, sí, por eso para mí un buen vivir para un buen morir, sí, tiene que ver mucho con esto ahí determina que un espíritu a veces se pueda quedar en ese bajo astral, que es una vibración un poquito más baja, pero siempre es una vibración mayor a la nuestra. Sí, entonces, claro, imagínate, Mado, que no sabes muy bien lo que ha ocurrido y tú te quieres comunicar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, me vas a hacer así, me vas a hablar, pero yo igual te miro o escucho una presencia y hago así diciendo, como yo de pequeña, tú Raquel como si no hubiera nadie. Claro, te estoy obviando. Entonces, ¿qué haces tú para comunicarte conmigo? Pues tiras un objeto, ¿no? O lo haces más plausible, sí, o das un trompazo o haces algo para decir, ya, por favor, que es que algo me está pasando porque estáis en mi casa. Y es que aquí cambia mucho la interpretación de lo que estamos haciendo, a que hay un espíritu que me está chupando la energía y me quiere hacer daño, ¿verdad? Que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque observamos también desde el espíritu que está confundido a que en ningún momento me quiere hacer daño y como dice Sol Soler del grupo EPTA,
Estoy totalmente de acuerdo. Para mí es la charlatanería de que un espíritu me está chupando la energía cuando su energía es más elevada, dado que su frecuencia es mayor, aunque se quede en bajo astral, es mayor a la nuestra. Nuestra densidad es menor. Simplemente, bueno, que están ahí para que nosotros también los podamos ayudar y porque nosotros tenemos las capacidades psíquicas que tenemos que reconocer, ¿no? Entonces, bueno, así, intentando resumir es un poco el desenlace, me cambié a otra casa, ya no la vi a ella. Ella tardó años en marcharse a la luz. Además, pisos así tienen una impregnación como de cierto enfado, y estamos todos enfadados con todos. Bueno, y yo sé que ella se fue a la luz en una sesión así de compañeras, cuando yo me estaba formando, vino. Y me pidió perdón porque había insistido muchísimo. Sí, dio datos que ella no podía saber, obviamente, y bueno, dijo que ya estaba en la luz. Y yo a Encarna, que es Encarni para mí, le agradezco enormemente siempre, Mado, haber sido mi maestra. Porque gracias a que yo, mira, da igual que hubiera sido ese piso, que hubiera sido otro, que mi destino de alma estaba a prepararme desde que yo era niña. Es como un diamante ir puliéndolo desde el principio para ahora poder sujetar todo lo que estoy sujetando. Entonces, para mí, Encarni fue mi primera maestra que agradezco enormemente. Me fui a otro piso, o sea, ya las capacidades siguieron desarrollándose, sí, hasta que me llego a formar, ahí entro en trance. Ahora yo te dejo preguntar, que si no, hago yo el Sí, podcast sí, sola. sí. Pero bueno, Sí. ahí hay otra etapa de evolución hasta que yo llego aquí, pero con mucho miedo al rechazo. Por eso digo, Mado, que creo que ya es tiempo de que acabemos con ese rechazo ante alguien que nos dice que tiene estas capacidades psíquicas, que las capacidades psíquicas es una ley natural absolutamente de nuestra alma. Es el lenguaje de comunicación básico que todos absolutamente tenemos y que ya hay que... O sea, yo, Amado, digo, ya nos han quemado suficiente, ¿no? Pues ahora que no nos quemen a través de la palabra, por ejemplo. Entonces ya está, todos somos pura energía, nos comunicamos a través de ondas frecuenciales y vibracionales y entonces estas capacidades, no tampoco ponerlas de cuatro elegidos. Porque tampoco es así. No, es que soy porque soy el... No, 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 no. Es que aquí todos tenemos estas capacidades, como todos sabemos cocinar, pero muchos igual no se dedican a la cocina o tienen una estrella Michelin o son chefs, ¿no? Entonces, bueno, desde esa naturalidad vamos a desarrollar esa canalización que tenemos todos y a normalizarlo, a naturalizarlo y amar esa magia que reside en todos nosotros, Mado, y que es una pena que no nos demos cuenta. Bueno, veo que yo creo que tú eres de la terreta, ¿no? Del Mediterráneo. Esto de Sí, eh, sí. y estas prácticas espiritistas de mi tía era espírita y me llevaban ahí a curarme, me suena a zona litoral mediterráneo. ¿De qué zona eres? Soy de Valencia, bueno, vivo en un pueblo Valenciana, ya decía yo que eras de la de, terreta. de Giria, de Giria. Sí, sí. Donde está la banda de música más antigua de toda la historia de las bandas de música de la Comunidad Valenciana, por cierto, en Llíria. Yo fui Claro, músico 10 años. sí, es que es un pueblo de gran tradición musical, de bandas de música y sí, sí, lo conozco bien, es un pueblo muy bonito. Sabía. Pues mira, nos has mencionado algo que yo creo que es muy relevante en lo que estamos hablando. Aquí hemos entrevistado a mediums, hemos entrevistado a psicólogos, hemos entrevistado a científicos. Hace poco estuvo aquí el psicólogo Alejandro Parra también, hablando de que, bueno, que los mediums no están locos, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo desde la despatologización y la estigmatización de las capacidades psíquicas y la mediunidad, que en el siglo XIX, a pesar de las corrientes espiritistas y todo esto, aún te podían encerrar en un manicomio si hablabas con los muertos. Era A algo mi que se tía la escondía. encerraron, ¿eh? A mi tía, la hermana de mi abuelo, la llegaron a encerrar en un psiquiatra. ¿De verdad? Sí. ¿Por sus capacidades mediúmnicas? Capacidades mediúnicas, sí. Bien, ustedes me confirman lo que estamos hablando. Y además, durante la época de la dictadura franquista, pues severamente prohibido cualquier tipo de movimiento o asociación que no fuera religiosamente católico. O sea que bueno. Hay que decir que también has mencionado algo que pues echa raíces dentro de lo que son las corrientes espiritualistas y espíritas sistematizadas por Allan Kardec, que es pues la de no ya de decir, pues tú te sientas aquí y yo hablo, no, sino la de ayudar a trascender a los desencarnados en ese estado de confusión, que son como una especie de psicólogos de los espíritus, ¿no? Que los ayudan un poco a aceptar su situación, ¿no? Sí, sí. Diríamos. Y creo que también has tocado un punto muy fuerte, que es el de cómo viviste tú esto de pequeña, que podría haber acabado muy mal. Nos has contado que tuviste episodios muy trágicos.
y podría, pues tu percepción, tu sensibilidad psíquica podría haber acabado siendo o resultado muy desadaptativa y gracias a Dios lo gestionaste para hacer de eso algo adaptativo en tu vida. También está ahí la charla, la entrevista con el científico Alex Escola hablando de los diferentes tipos de mediunidad y cuándo es adaptativa y cuándo no es adaptativa. Así que te felicito por eso. Y me gustaría preguntarte, tú has dicho, llega todo esto, paso todo esto, consigo un poco aceptarme, salir del armario como medium, como luego decimos, o como psíquica, porque tú tienes sueños premonitorios, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y entras en una nueva fase, despliegas las alas, por así decirlo. ¿Cuál es esa fase? Pues hasta los 29, ¿eh? Hasta los 29 años estuve totalmente callada, bueno, sin atreverme. Yo soy profesora de infantil y primaria. Ah, qué bonito. Sí. Pero bueno, mi alma tenía otro tipo de misión. Hasta que, fijaos, se me derrumba todo en el COVID, que para mí es una etapa para todos muy trascendental, ¿no? Pierdo el trabajo, cuando mi tía empieza, bueno, está falleciendo, que además tuve un sueño en la India que no se me olvidará nunca, premonitorio, que ella iba a fallecer y así fue, un año después exactamente igual, de cáncer de páncreas. Bueno, pues empieza a derrumbar todo y yo empiezo a querer buscar un poco de respuestas. Fijaos, me voy un fin de semana a Madrid a casa de un amigo, estoy durmiendo en su habitación y noto como alguien me toca y me acaricia el brazo. Entonces me giro, veo un espíritu, sí que es verdad que era muy agradable porque era un chico joven, pero dije, ya no puedo más, no dormí. Estuve sentada en el cuarto de baño, así tal cual, a las 3 de la mañana, y le dije a mi amigo, le dije porque lo verbalicé, que es algo muy importante, que, o sea, ya necesito ayuda, ¿no? Necesito que alguien me ayude a comprender todo esto, igual necesito formarme. Claro, vuelvo a repetir que nosotros tenemos el libre albedrío y los guías también están ahí ayudándonos y conteniéndonos y susurrándonos el camino, pero claro, con el libre albedrío, en el momento en el que yo digo, ya quiero esa ayuda, se abre una puerta instantánea y yo tengo que coger un BlaBlaCar, finalmente cojo otro porque no hay sitio y me encuentro con un chico en ese break que hacemos hablando sobre la India, no sé qué, y me dice, es que tú tienes capacidades psíquicas, ¿no? Me lee un poco esa energía, me dice que su mujer es astróloga, voy por primera vez y hay alguien ya por primera vez a mis 29 que me dice, tienes esta mediumnidad, ¿no? Ya no estás loca o no tienes que esconderte en todo esto. Y entonces a partir de ahí empiezo a formarme, o sea, me apunto a una formación que para mí fue un antes y un después. ¿Por qué también os digo? Porque estamos haciendo la meditación. Sí, y entonces noto como un golpe en el plexo solar, arriba de la barriguita, el cuerpo me empieza a pesar muchísimo, yo, Amado, me toco mi cara y no veo que es mi cara, veo que es una cara de una mujer de 80 años, yo noto las arrugas, no sé lo que me está pasando, el corazón de repente me duele muchísimo y empiezo a tener visiones que me acuerdo, porque ahí va la diferencia, de la mente-intuición, casi que si me lo preguntas, de cuando tú tienes una canalización, no va por el registro de memoria más cerebral, ¿no? Sino va por una memoria más psíquica en el que se registra en otra área, sí, más sutil, que no se desvanece esa memoria en ningún momento. O sea, yo recuerdo absolutamente todo, cómo era la Biblia de aquella mujer, que el hijo había fallecido, cómo ella había fallecido del corazón, recuerdo cómo iba vestida, absolutamente todo, da igual que pasen 25 años, ¿no? Entonces, bueno, abro los ojos, yo sigo sintiendo que no soy yo y claro, en el momento, Amado, que yo digo, o esto es real o soy o voy para directora, no sé, o productora de películas que me acabo de inventar aquí, ¿no? Pero claro, yo necesitaba decirlo porque el corazón, o sea, sentía algo que no era yo, que no sabía borroso, no sé, no sabía, ¿no? Relato lo que me acaba de pasar y una compañera a mi derecha empieza, yo la escucho a llorar, a sollozar, esa es mi abuela, se le murió un hijo a esos años, tenía una Biblia Anda. exactamente igual, murió de un ataque al corazón, iba vestida, el pelo, absolutamente todo, me tuvieron que sacar de ahí, no sabía lo que me había pasado, ¿no? Y es que mi mediumnidad es de incorporación, o sea, no es posesión, por favor, sino que el espíritu toma como herramienta mi cuerpo. Yo le di esa, mira, Amado.
un espíritu nunca puede incorporar el cuerpo de un medium si el medium no da permiso. Y muchas veces damos permiso inconscientemente. Yo había sido siempre fan de ese espiritismo de Allan Kardec, de ese espiritismo de trance, de ese espiritismo que si vemos el ectoplasma, ¿no? Esa sustancia blanquinosa que sale del medium y entonces esa mediumnidad objetiva en el que todos incluso podían llegar a ver el medium y era, o sea, el medium, el espíritu, ¿no? Y era como muy fan de todo esto. Entonces ya había algo en mi alma, ¿no? Que sí que le estaba dando permiso porque y ahí me di cuenta, Mado, yo ahí, claro, con todos los ejercicios que hice, por eso las formaciones que yo también hago son la mayoría prácticas, porque hasta que tú no te colocas delante de un compañero, tienes tu propia experiencia, por más que yo te cuente, sí, no vas a obtener tu propia verdad a través de lo que has experimentado, ¿no? Para mí en la experiencia está la trascendencia del conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces ahí, Mado, yo dije, el universo me acaba de dar una bofetada y no... Fíjate que además mi mente, ¿sabes qué me decía? Es que es muy fuerte, ¿no? Y no me tenía que apuntar a esta formación porque era demasiado vieja ya. Y tenía 20 y pico años, ¿Te decía tu 29. mente eso? Mi mente me decía eso, entonces claro, cuando vi que la Ya media estoy muy eran mayor para hacer ballet, ¿no? sí, ya estoy muy mayor para contactar con los espíritus, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que todos los ejercicios y todo lo que hacía, dije, espera, espera, ¿no? Que no estoy tan loca y todo lo que me ha pasado como que lo pude recolocar. Y esa fue una fase, sí, un antes y un después. Y fijaos, yo me apunto en octubre y en enero estoy pasando consultas, ¿no? Porque la gente me dice, ya, pero, claro, yo decía, pero ¿cómo es posible todo esto? Y a partir de ahí, pues, inició ya lo que sería mi camino a atreverme, pues bueno, ahora hago formaciones, hacía consultas, ahora ya estoy como... Las consultas no puedo, de momento las he aparcado porque están los retiros, las formaciones, la escuela de los niños también, pero bueno, fue un antes y un después, Mado, que de alguna manera me reconocí en mi esencia, en quien verdaderamente yo era, sí, quitando las capas del ego y dónde estaba ahí mi legado, mi energía que mi alma había venido a traer aquí. Tú tienes un cambio de vida radical a partir de ese momento. Has hablado de cosas, bueno, también has comentado un poquito el tema de la revisión de la vida, cómo nos apegamos, cómo seguimos Yo recuerdo que hace nada, hace unas semanas salió a la luz un estudio científico que decía que el cerebro sigue creando, de un músico sigue creando música después de muerto. Que eso me pareció brutal, ¿no? Porque pues, si nuestros cerebros pongamos la antena wifi que conecta con yo que sé qué, pues seguramente está por ahí, de alguna manera, ese yo que sé qué nuestro también, ¿no? Esa información, esos bits, ¿no? De información, de memorias, de recuerdos por ahí, pululando de alguna manera. Me has dicho, pregúntame sobre la intuición, Mado. Pues te pregunto. Bueno, la intuición es nuestra voz del alma y la voz de nuestra alma realmente es el GPS de nuestro camino, ¿no? Que yo inicio a que nos preguntemos, ¿no? ¿Qué es lo que somos verdaderamente? Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Alguien se lo ha preguntado? Porque si simplemente soy un humano en que la vida es finita y después hay negro y no hay nada más, ¿no? La interpretación de la vida de mi camino va a ser totalmente distinto al yo saber que soy pura energía situado en un cuerpo que es absolutamente limitado, este personaje y que además, Mado, yo ahora soy medium, pero soy muchas más cosas, ¿no? Si Claro. nos quitamos ahora mismo todas las capas de, no, eres empresario, eres padre, eres madre, eres, ¿no? Me da igual qué, si nos quitamos las capas de lo que creemos que verdaderamente somos, ¿qué nos queda? Porque habrá personas, Mado, que digan, uy, entonces, ¿quién soy? Claro, si te quitan de repente todo, ¿qué es lo que tú sigues haciendo? Claro, esta pregunta es como, bueno, yo Necesaria. es necesaria porque yo diría, bueno, en verdad soy esencia y seguiría dando amor de muchas maneras, ¿no? Lo que pasa es que he elegido la mediunidad como una herramienta, pero realmente todos somos mucho más allá que el personaje que hemos elegido, sí, la profesión que hemos elegido, que para mí cae siempre en un segundo lado. Lo elegimos absolutamente todo, Mado, antes de venir aquí. Absolutamente todo es que no dejamos ningún detalle. O sea, el plan prenatal, la labor del plan prenatal es increíble. Entonces elegimos bueno, nuestros padres, elegimos entrar en una familia álmica y elegir un programa también bueno, pues de aspectos que hay que trascender, elegimos el lugar geográfico antes de seguir con la intuición, ¿eh? Los niños de la escuela... eh,
Adrián, me acuerdo que dijo lo siguiente, ¿De qué escuela yo, nos estás hablando para que la sí, audiencia lo claro, sepa? claro, claro, de la Es escuela, que Raquel tiene un proyecto muy bonito, porque ya nos ha dicho antes, y aquí ya pues uno se lo puede explicar todo y entenderlo, que ella es profesora de infantil y primaria, y se le nota en el carácter que tiene. Pero tienes un carácter muy dulce. Tienes el típico carácter que uno soñaría que tuvieran todas las maestras de infantil y primaria. Y pues ahora, como está haciendo lo que está haciendo, y ella lo ha pasado tan mal de pequeñita, pues resulta que no quiere que ningún niño pase por lo que ella pasó de pequeña. Y tiene un proyecto muy bonito y ha fundado una escuela que se llama Escuela Consciente. Háblanos de eso. bueno, aparcando la intuición que ahora responderé, que no me Aparcamos. gusta, claro, me gustaría dejar nada sin explicar. Como tú has dicho, Mado, siempre que lo dice alguien o lo digo yo, siempre me emociono, ¿no? No quiero que ningún niño pase por lo que yo pasé y no tenga herramientas y viva con ese miedo y que también las familias no sepan muy bien qué hacer. Si yo tengo un niño y me está diciendo, ¿no? Que ve al abuelo trascendido que no ha podido conocer con unas evidencias o que niños que no pueden dormir por las noches, que lo pasan muy mal, que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo ayudamos a esas familias y cómo ayudamos a esos niños? Entonces, bueno, esta escuela... Lo que pretendo es que estos niños, Mado, puedan llegar a comunicarse en un lugar seguro, porque como profe la experiencia que tengo es que el niño que está con los papás es un tipo de niño que viene a la escuela con otros iguales es otro niño distinto con otra profesora. Entonces, por más que yo sea una excelente mamá, el niño igual va a saber, los niños me dicen, es que no quiero, pues digo, ¿por qué no contáis esto a los papás, no? Es que no quiero preocuparlos. ¿Sí? No quiero que ellos sepan que yo lo estoy pasando mal, aunque la mamá y el papá sean lo más maravillosos del mundo, ¿no? Entonces, claro, que tengan este lugar en el que observen algo para mí primordial. Que sepan que hay otros iguales, otros niños que están en la misma situación, que les ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo de Alger, 7 añitos también, que nos decía, yo es que por las noches veo bolitas de luz, veo figuras geométricas de luz, pero así, ¿eh? Y digo, Alger, eso es maravilloso, porque realmente esas bolitas de luz que yo también las veo, claro, entonces dice, ¿cómo que tú también las ves, no? Porque en este camino, Amado, uno siente mucha soledad, porque piensa o bien que está trastornado o bien que solamente le ocurre a uno mismo, ¿no? Entonces a los adultos también cuando se escuchan o cuando leen algún libro dicen, ostras, esto a mí también me pasa, ¿no? Entonces de alguna manera se sienten acompañados y cuando a alguien le dije, alguien, ¿sabes que esos son los guías, que eso es un privilegio? Me dijo, ¿de verdad hizo? Uf. ¿No? Entonces, Mado, lo que hacemos son, vamos a decir, juegos psíquicos. Sí, trabajamos todo, trabajamos desde la visión remota, bueno, tenemos una asamblea, hacemos meditaciones, ¿no? Estas preguntas y después muchas prácticas. Voy a decir juegos porque, ¿por qué no? También la intuición es sacar a ese niño interior y jugar a recordar el lenguaje que ya habita dentro de nosotros. No es aprender nada exterior, sino para mí la única flecha existente, así me lo dijo mi guía, es una flecha roja hacia uno mismo, ¿no? Entonces son niños que han realizado mediumnidad, pero mediumnidad con unas evidencias tremendas, psicometría, o sea, muy parecido a lo que hacemos con los adultos, pero incorporado a los niños. ¿Y qué os tengo que decir? Los resultados son muchísimo más elevados con los niños porque no se comparan y no enjuician absolutamente nada, ¿no? Y porque los niños simplemente son en esa esencia de que voy a ser, no me voy a comparar, está todo bien, los adultos como que hay más barreras, ¿no? Entonces, Mado, ese primer año, el segundo... eh, lo estoy organizando para que, esto no lo he dicho, no lo he dicho a nadie, para que sea un retiro con los papás y con los niños. Muchos papás han pasado también a formación y qué bonito el último día, Amado, el último taller que estuvieron los papás junto con los niños y los papás, o sea, cada niño yo les dije, fijaos, todo lo que habéis aprendido en la escuela, ya sea capacidad de sanación, ¿no? Les entregué un péndulo, cada vez íbamos como... bueno, Mado, o sea, cada uno tiene una parte, que es lo que me apasiona, ¿no? Un modo también de recibir la información, que eres más clarividente, que eres más clarisintiente, que escuchas más, ¿no? Pero claro, Mado, ¿cómo yo lo sé? Entonces, al Claro. entrar al aula, cada día era, bueno, os expongo este tipo de ejercicios y vas a observar tú, ¿no? Como esos rincones de juego, pues esos rincones de psiquismo y mediunidad, y vas a ver tú hacia dónde, ¿no? Y qué es lo que más te apasiona y qué es
es lo que. Entonces hay niños muy sanadores, ¿no? O hay niños que de repente el tarot lo utilizaban o los oráculos, ¿no? Y el último día fue maravilloso, ya con esto acabo, porque les dije, de todo lo que habéis aprendido, ahora vais a generar vuestra consulta, ¿no? Entonces, esto está grabado porque cada uno se hizo su parcelita y los papás entraron y cada papá iba pasando por cada uno de los niños. Entonces, wow, ¿no? Mado, cuando a un niño lo deja ser niño ocurre la magia, pero cuando a un niño psíquico lo deja ser psíquico y expandir sus capacidades sin ningún tipo de miedo, yo no, me sale por la carne de gallina también. Lo que se expande trasciende dimensiones, ¿no? Y esa meditación que hicieron los papás junto con los niños, que esto no lo contaba en ningún sitio, ¿eh? Para que lo sepas, se cogieron de las manos y les dije, bueno, hicieron una meditación conjunta para que trascendieran el personaje. Papá ahora, o sea, ningún alma nos pertenece, somos vehículos que traemos a estas almitas y para que trascendieran los papeles efímeros que ahora están, ¿no? Ahora es mi hijo, pero igual ha sido mi padre en otra vida y ahora los papeles están así y fue maravilloso, Amado, porque tuvieron canalizaciones y visiones exactamente igual, sin haber hablado, ¿sí? Habiéndose encontrado con el mismo ser trascendido, fue maravilloso, comprendieron el para qué de que se habían elegido, ¿no? Y fue algo tremendo, maravilloso. Y Adrián, que es el niño que os estaba diciendo, él nos dijo que supo cuándo eligió a su papá y a su mamá antes de venir aquí en la Tierra, que le dieron muchos lugares geográficos, él nos decía, fue Francia, fue Marruecos, fue España, y que eligió la familia porque le faltaba un puntito para despertar. Pero es quemado, aquí va lo mágico, ¿eh? Él a los 4 años le dice a la madre que yo te elegí cuando tú estabas peinando a mi hermana poniéndole un turbante de este color y teniendo esta conversación. Y ahí fue cuando yo te elegí. El niño no podía saber nada, no estaba, no existía como tal. Entonces, claro, observó esa escena, él lo recordaba y entonces pudo dar las evidencias bueno, de algo que no podía saber, ¿no? Entonces, cuanto más Dharma, cuantas más acciones positivas, armónicas hagamos en esta vida, en la siguiente vida, en la reencarnación, más podemos llegar a elegir. Y elegimos también, bueno, como propulsores, estos niños vienen a despertar lo que papá y mamá, no solamente papá y mamá, en el transgeneracional no se despertó. Entonces ya vienen con unas capacidades, Mado, que para mí son los maestros, hay que escucharlos. Yo ahora tengo, es lo único que os recomiendo de mi YouTube, que son 4 episodios que ha salido ahora el primero. Yo decía, Amado, todo lo que ocurre aquí no puede quedarse solamente aquí. Esto la gente tiene que escucharles, ¿no? Entonces son 4 episodios de los papás y de los niños hablando de, bueno, que han aprendido en la escuela, pero también hablando de aspectos de cómo es, qué es los guías para ellos, qué es la muerte. Carla, una niña que hacía un año falleció su papá de cáncer, que el primer día estaba enfadadísima, no sabía dónde iba, pero no quería estar, ¿no? Dijo y afirmó bueno, que toda muerte no es casual, que toda muerte es un para qué, que su papá aceptaba perfectamente que se tenía que marchar, que la gente no estuviera enfadada porque los demás murieran, sino que era su momento y que ella aceptaba y que había nacido también para apoyar a su madre en toda esa trascendencia, ¿no? Wow, Mado, además fue una niña que cuando estaban con una fotografía, conectando pues la fotografía del compañero, la fotografía, perdón, del ser querido trascendido del compañero, ¿no? Imaginaos que yo cojo la foto del abuelo, que no sé, del compañero que tengo delante, yo me acerco un momento, la miro y veo a su papá detrás. Entonces, empiezo con mucha delicadeza a darle las evidencias. Tú sabes, Carla, que él te contaba este cuento cuando iba a dormir y te arropaba y tal. Y ella empieza a ponerse todo rojo, toda roja y se derrumba de un lloro que me empieza a abrazar y a llorar y a llorar y a llorar. Y después se lo comenté a la mamá y me dijo, ¿sabes que ella no había llorado en ningún momento a su papá desde que se marchó? Claro, por no, veía a la mamá que estaba sufriendo tanto y por no había llorado. Entonces ahí fue un clic. Digo que trasciende mucho más allá, quiero que la gente lo comprenda, y que no es un entrene tampoco de niños, simplemente que vean que estas capacidades están ahí y que habrá momentos igual que a los 13 años se paren, sí, y que vuelvan, pero que lo vayan comprendiendo y que vayan creciendo con ellos y que trasciende más, por ejemplo, como ese entendimiento de ese duelo. Y ahora, algo que me sorprende mucho, fijaos, que yo empezaba diciendo que era una niña que tenía mucho miedo al rechazo y que no contaba nada.
Y ahora Lu, por ejemplo, otra alumna, cuenta todo a sus compañeros y a sus amigos y les está enseñando, pues mira, así se sana y este mineral es así, ¿no? Y están ya como expandiendo. Irune, también una alumna que ha venido segundo año, está ayudando a un compañero de clase, creo que es compañera, porque también le ocurren estas capacidades, no sabe muy bien por qué, cómo y ni demás, ¿no? Y ella ahora es la que le ayuda a comprender al otro. Por lo tanto, imaginaos, yo, Mado, te hago esta pregunta. Imaginaos esta humanidad nueva en la que ya desde base a estos niños se les proporcione el espacio, ¿sí? Para que puedan llegar a comprender ese lenguaje psíquico y que no lleguen a ser los adultos que hemos sido todos, que lo hemos llegado a pasar, ¿no? Con tantos bloqueos y tantas crisis existenciales para al final entender que estas capacidades tenemos que poner a servicio, ¿no? Y trasciende más allá. Si sabemos que tú eres yo, y los niños lo saben, aspectos como el bullying, sé que no te puedo insultar, sé que no te puedo, ¿no? Un niño, Alger, ¿tienes algún mensaje que dar? Que se acaben las guerras, por favor, y que la gente se deje de pelear. 7 años, claro, Mado, ¿no? O sea, que trasciende más allá de las capacidades, y esto quiero dejarlo claro, trasciende un poco más el saber qué somos, el saber qué es el otro y el saber que al final, bueno, pues la unidad, sí, y no la división, pues trasciende muchísimo más el amor dimensional y, bueno, ese crecimiento de cada uno, esa expansión ayudando y sirviendo también al otro, ¿no? Oye, pues me ha parecido muy bonito esto que estás haciendo. Ya hemos dicho que tú, pues, tu propósito era, pues, evitar que los niños pasaran y sufrieran por lo que tú sufriste. Me recuerda mucho también iniciativas como las del doctor Sergio Felipe de Oliveira, que es un neurocientífico brasileño, el que yo, pues, he entrevistado un par de veces, y prometo que lo voy a traer al canal. Porque él, que fue el primero en hacer un estudio, una tesis doctoral con tomografías computerizadas para ver qué tenía que ver esos cristales, esos cuarzos de apatita en el fenómeno de la mediunidad o de tener mayor o menor percepción psíquica, creó un instituto con el propósito precisamente de que las personas que tuvieran esa sensibilidad, esas percepciones, esas capacidades extrasensoriales, a veces mediúmnicas, que hay de mucho tipo, Ujú. pues la pudieran integrar y no acabaran desarrollando trastornos psicológicos, porque como digo, pues si tú no sabes lo que te está pasando, no entiendes qué te pasa, tienes miedo, pues puedes acabar, tú lo has dicho, Raquel, muy mal. Pues se agradece pues tener un equipo pues como tiene también el doctor Sergio Felipe de Oliveira en Brasil, no me acuerdo ahora Hostia. si en Sao Sí. Paulo o en Río de Janeiro, en qué ciudad, pues ese instituto donde pues ayudan a las personas que tienen estas capacidades a integrarlas de manera adaptativa para poder salir adelante. Y retomamos con el tema de la intuición. ¿Qué pasa con la intuición? Claro, para mí es el gran GPS del alma, que la intuición tiene muchas maneras de hablar, Mado. Pero claro, para eso tengo que generar silencio en mi vida. Aquí hay unas frecuencias, sí, y unos códigos constantemente hablándome, que si no tengo estos momentos de quedarme sin pantallas, estar en estado meditativo, ya sea escribiendo, ya sea leyendo, ya sea andando cada uno en su estado. Es que claro, Mado, no hace falta estar en Nepal así, meditando 4 horas diarias. Claro, cada uno encontrará también su manera, que esto también es la nueva espiritualidad. O sea, no que alguien te diga algo y que tú lo llegues a hacer, sino que tú, ¿no? Experimentes contigo misma y observes qué herramientas te van bien a ti y qué no te van bien a ti, ¿no? Entonces, claro, la intuición tiene muchas maneras de hablar. Yo para mí les digo a los alumnos, ¿no? ¿Qué es mente y qué es intuición? Esta es la gran pregunta. La intuición habla mucho a través de los impulsos sensoriales de mi cuerpo. Por lo tanto, desde yo decirte algo, Mado, y tener un escalofrío, como te estoy diciendo, está hablando mi intuición. Desde estoy, por ejemplo, yo hablando y veo borroso y sé que estoy bajando cierta información, ¿no? Que claro, ahí hablamos de la intuición, después que tiene que ver obviamente con las capacidades psíquicas, que es para mí las claris, las antenitas wifi, cómo yo recibo esa información, ¿no? Tanto psiquismo como mediunidad, que hay un punto de diferencia. Pero claro, Mado, la intuición y el alma también habla mucho a través. Nosotros
los humanos decimos, jo, ¿no? Las emociones, y es que ahora el enfado, y es que ahora el duelo. Ya, bueno, es que la intuición también te está hablando a través de esas emociones para que tú hagas cierto cambio, ¿no? Todo es en beneficio. Como dijo Oliver Laxe, que me parece el director de Sirat, si no habéis visto esta película, es maravillosa. Escucharlo también, él decía algo que suelo repetir de la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? La gente dice lo que haces con tu tiempo, ¿no? La felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que haces con tu tiempo libre? Y él dice, para mí es cuando tú trasciendes el ego. Cuando el ego no te domina y lo que realmente estás colocando como a primera instancia es tu intuición y la voz de tu alma. ¿Sí? Entonces, claro, él dice también que toda crisis es beneficiosa y que incluso la muerte también es beneficiosa. Pero claro, ahí es como nosotros también interpretemos la realidad. Entonces, la intuición constantemente nos está hablando, nos está hablando. Y ha llegado un momento dado, Mado, que nos habla a través de la enfermedad. Hay algo que no estás escuchando. ¿Sí? Y que debes escuchar. Entonces lo que callamos también enfermamos, pero la intuición y todas las señales, incluso los guías también, que hay un séquito de guías, nos están diciendo, para mí, Mado, o estás en el miedo o estás en el amor. ¿Cómo te hace sentir algo? ¿Te estás haciendo sentir mal y tú estás ahí? ¿Sí? Si no tomas una decisión, sigues estando ahí. Cuando hay una acción, el universo siempre tiene una retroalimentación, ¿sí? Ya sea, pero tenemos que accionar. Si no accionamos y estamos en el bloqueo, también está esa retroalimentación, ¿no? Pero claro, Mado, para saber cómo funciona mi intuición y mis capacidades psíquicas, es decir, cómo yo recibo la información, he de conocerme. Porque claro, las personas que son muy kinestésicas sienten mucho en su cuerpo, ¿no? De repente siento un malestar o siento aquí un golpe en el plexo solar y no sé muy bien por qué. Las personas que son muy clariaudientes, con la telepatía, ¿no? O de repente tienen una visión o un sueño. La intuición, que es la voz de nuestra alma, se manifiesta, desde mi sentido, ¿eh? A través de esas claris. Pero claro, si yo no, Mado, si yo me voy a Japón e intento hablar español, ¿verdad que no me van a entender, no voy a poder comunicarme? Al final es algo tan sencillo, de verdad, ¿eh? Cómo recordar el lenguaje de ley divina que tenemos todos, que es el lenguaje psíquico. Y el lenguaje psíquico habla a través de la simbología, habla a través de nuestro cuerpo, habla a través de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la clarisentencia, ¿no? Habla a través de muchísimos aspectos que, claro, yo no sé porque no he incorporado y no he comprendido cómo yo funciono en cuanto a esa información que me va viniendo, ¿no? No sé si me explico bien, Mado, pero la intuición, claro, es como muy difícil de definir porque además para mí el lenguaje es muy limitado y es muy denso y no vamos a poder, Mado, llegar a explicar todo lo que hay en el otro lado. Para mí, como me dijo mi guía, el universo es un compendio de combinaciones numéricas y combinaciones de frecuencias vibracionales que nosotros intentamos decodificar en el lenguaje y no vamos a poder decodificar, ¿no? Pero que se decodifican así para que yo pueda llegar a entenderlos. El otro día tengo un vídeo grabado de mi gato mirando y yo digo, está viendo algo, agarro el móvil, grabo y se ve como una esfera de luz azulada pasando, sí, a través. Hay un momento dado que hay un reflejo tremendo azul, que yo pensaba que el vídeo lo había grabado, no lo ha grabado, el gato hace así, yo al mismo tiempo, fijaos, yo digo, el gato está viendo exactamente igual. Esa esfera de luz, Mado, es un ser elevado, sí, es una orbe. Pero para que yo pueda llegar a entenderlo en mi decodificación o un ser querido, agarran, o sea, establecen holográficamente bueno, la última imagen que han tenido aquí en el planeta Tierra para que yo pueda llegar a entenderlo, como la película Soul, ¿sí? Que dicen, ¿no? Cuando están las almitas que dicen, soy un compendio de leyes espirituales, pero para que me puedas entender, bajo a la 3D. Exactamente igual, ¿no? Bajo a la 3D, bajan a la 3D para que yo pueda decodificar, pero realmente el universo y yo que me quedo en silencio y que escucho siempre frecuencias y ondas, todo el rato estoy escuchando frecuencias, realmente somos eso, Mado, ¿sí? Pero claro, bajan y decodificamos a través de cierta simbología, a través de, sí, para que yo pueda ir codificando esos códigos. Esa es la parte de intuición. Pero ¿cuántos de nosotros, Mado, no hemos seguido, algo nos ha hecho sentir mal, hemos seguido ahí, sabíamos que no era el lugar porque lo sabemos, ¿eh? A través de alguna sensación y, ¿no?
no sé por qué no he tomado la decisión antes o no sé por qué, ¿no? Entonces, claro, Mado, por más que ellos pueda decir o que otra persona pueda decir o pueda establecer los parámetros de lo que es la intuición, yo siempre invitaré a las personas a que experimenten, a que se formen, pero no formarse para aprender algo nuevo, sino que recuerden y que esas herramientas de intuición las utilicen para todo tema, para todo tipo de trabajo. Las formaciones no solamente para que las personas se dediquen a esto, el 99%, mira, hay médicos ya en la formación, investigadores de cáncer, psicólogos, psiquiatras que cada vez vienen más pacientes diciendo que ven cosas y los psicólogos, Mado, dicen, claro, es que yo la miro y veo más allá. Y no sé de dónde me viene esa información, ¿sí? O igual veo al espíritu de... Y me está... No, los mismos psicólogos están viendo muchísima más información canalizada y no saben muy bien, ¿no? Entonces, Mado, para mi día a día, para conectarme y para llevar la muerte y para llevar la vida también desde otra perspectiva, para poder comunicarme desde mi alma, desde... Podría seguir así con todas las capas que se producen cuando uno dice, wow, ¿y cómo funciona mi intuición? ¿Y cómo me está hablando mi alma? ¿No? Entonces, bueno, la rutina recomendada de estar en silencio, de acallar y de escuchar también mi cuerpo. Escuchamos nuestro cuerpo, amado, porque es la... ¿Sabéis lo que me viene ahora? Como ese violín o esa violonchelo que es la caja torácica de esas vibraciones. Me acaba de venir esto, ¿no? Entonces, somos como ese violonchelo que al tocarse, sí, que constantemente estamos recibiendo y nosotros también estamos emitiendo, nos están diciendo el cuerpo, ¿no? Entonces lo estamos escuchando, entramos en silencio. Podemos utilizar oráculos, podemos utilizar, ¿no? Herramientas que también nos bajen un poco y que nos orienten. ¿No? ¿Quiénes de aquí conocen a su guía? Tenemos un séquito de ayudantes, Mado, no venimos solos aquí. Yo digo que los guías están aburridos, diciendo, bueno, algún día, ¿no? Yo sigo existiendo a pesar de que tú, porque la ley del olvido. Hemos venido aquí con la ley del olvido justamente porque a la dificultad mayor crecimiento. ¿Sí? Hemos elegido la Tierra como ese planeta para mí Harvard con ese grado de dificultad, pero que te dicen, Mado, si vas a la Tierra sabemos que va a ser difícil, pero tu evolución va a ser mayor, ¿sí? Que otro tipo de planetas, ¿no? Entonces no estamos obligados tampoco a venir aquí, ni nadie nos obliga, sino que somos nosotros porque sabemos que, pues bueno, la evolución es mayor. Podrías tú, Mado, por ejemplo, no reencarnar y ser mi guía, pero sabes perfectamente que al no vivir el opuesto, sí, porque vivimos el opuesto, en el otro lado hay una existencia de paz y de amor y de no tiempo y de no pensamiento, porque tuve una ECM después de venir de Egipto y no se me olvidará nunca, morí y volví a entrar al cuerpo, aquello fue brutal, o sea, ¿Eso cómo aquello... fue? ¿Tuviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué te Sí, sí, pasó? sí. Y lo sé distinguir, lo digo así, porque he tenido viajes astrales desde que soy pequeña y aquello además se me dijo, ¿no? Nada, vine de Egipto, yo estaba durmiendo, salgo de mi cuerpo y noto, de repente veo mi cuerpo y noto, ¿cómo os diría yo esto? ¿Sabéis cómo la energía o la luz del sol que está en todos los lados al mismo tiempo? Noto que estoy al mismo tiempo en todos los lugares y una paz inmensa y además algo muy crucial, no pensamiento. No tenía ningún pensamiento, era luz, era amor y estaba en una especie de libertad que esta noche también no me ha pasado, no tenía una ECM, pero claro, ¿por qué os digo esto? Porque yo entro, salgo, cada 15 minutos me estoy despertando, entonces tengo ECMs constantes, yo entro, yo salgo, yo entro, yo salgo y esta noche sentí una libertad absoluta como si mi cuerpo no me limitara, ¿no? Pero en ese momento que yo no notaba ni mi cuerpo ni notaba nada. Amado, no sé cómo deciros que es una luz, como la luz del sol que está en todos los lugares al mismo tiempo, y escucho de mi guía. Mentalmente, telepáticamente, que es la base del lenguaje, te has desconectado de tu cuerpo. Y yo digo, vale, no quería volver. Te has desconectado de tu cuerpo, debes volver a tu cuerpo. Porque me dijo, te has desconectado casi al 100% de tu cuerpo, debes volver a tu cuerpo. Volví a mi cuerpo, amado, ¿qué hice yo? Como 22 la de Soul. Volví a desconectarme de mi cuerpo, la rebelde. Volví a sentir esa paz, ese amor. Es que no puedo definirlo en palabras. Por más que lo defino, ¿cómo os diría? Por más que yo coloco palabras, las palabras no tienen la trascendencia ni el peso del sentir que yo en ese momento estaba experimentando, ¿no? Entonces, a ella me dijo mi guía, porque sé reconocer el timbre de voz, te has desconectado de tu cuerpo otra vez, no puede ser, debes volver. Ya no recuerdo nada, como si alguien me devolviera. Y yo cuando me desperté le envié un mensaje a mi mejor amiga y le dije que sepas que he muerto esta noche, pero he vuelto, ¿no? Por ese... Claro, y mi madre también cuando tenía 19 años,
tuvo una úlcera de estómago, se desangró, estaba con su hermano en el hospital esperando a que le hicieran la transferencia de sangre y ella misma de repente ve ese famoso túnel, me dijo que vio muchas manos y gente como muy en el fondo mirándola y dándola, bueno, dándola la bienvenida de alguna manera y le dijo a su hermano Ángel, me estoy muriendo. Y ella dijo que sintió una paz, en ningún momento sintió miedo, ese miedo, Amado, que sentimos, ¿no? Y que vivimos muertos, porque sentimos miedo, ¿no? De que vamos a morir, o incluso lo pensamos, en ese momento es todo lo contrario, pero dijo que algo le devolvió a su cuerpo, le dijo que no era el momento, ¿no? Pero ella sigue sintiendo esa paz. Lo contó, ¿qué le dijeron los médicos? Que eran alucinaciones y que estaba loca, y se lo guardó y se lo cayó, pero ahora si la tuviéramos aquí, ella lo cuenta exactamente igual como si lo viviera en ese instante, ¿no? Y entonces, Mado, para mí la muerte es el placer de volver a casa. Claro. Bueno, visto así, es lo más parecido a un bautizo. Te están esperando con ansias. O Es que sea, es a lo un mismo. nacimiento, ¿no? Te están Lo mismo que, esperando. claro, los niños me dicen que, yo les digo, ¿qué es la muerte? Y me dicen, volver a nacer. Es lo mismo, lo que pasa es que aquí, cuando una mujer se queda embarazada, ¿no? Los 9 meses de preparación y es una bendición, ¿no? Pero el alma se está despidiendo del hogar para volver a entrar aquí, ¿no? Y entonces cuando morimos nos despedimos de esta tierra, de esta universidad que ha sido una experiencia limitada, ¿no? Para volver al hogar. Y hay mirar, un espíritu, un abuelito, en una consulta me dijo, morir es como si, Mado, yo ahora te cogiera de la mano, te pusiera nada, pues un pañuelito en los ojos, te tapara los ojos, te abriera una puerta y en un salón estuvieran todos tus seres queridos que están trascendidos, todos tus guías y todos tus hermanos de luz aplaudiéndote y dándote la bienvenida. Y me dijo, eso es la muerte, un estado de celebración y de amor infinito, ¿no? Es ese sentimiento de volver a casa. Y eso me lo dijo el espíritu, se me quedó, Mado. No tenemos que tener prisa por volver, pero sí cambiar, ¿no? Tanto cambiar cuando alguien se queda embarazado y embarazada, ¿no? La bienvenida de esa almita, como también cuando alguien se va despidiendo de esa muerte digna, que Elizabeth Kubler-Ross, todo el trabajo que hizo. Hoy he visto que hay un hospital en Brasil que justamente se dedican a dar dignidad a los paliativos, ¿no? Y a que tengan una muerte digna desde despedirse del planeta Tierra y desde ese cuidado, no tanto desde tanta medicación, sino desde ese acompañamiento hacia el hogar. Y creo que ya deben cambiar, ¿no? Estos aspectos de muerte y vida de este tabú, que solamente existe una vida continua, no existe la muerte como tal. Yo creo que es uno de los momentos más importantes de tu vida. El momento en el que vas a morir y no nos preparamos para ese momento. Y es uno de los momentos más importantes de tu vida o el más importante. Mira, Madora, Porque es que realmente si lo piensas, eh, vivir es empezar a morir. Ya restas días desde el momento en el estamos. que naces. Por ahí no va, o sea, por ahí ese agujero tenemos que pasar todos. No solamente para nacer, sino también para morir. Entonces, realmente es uno de los momentos más traumáticos, entre comillas, para nuestra sociedad occidental, porque no lo tenemos asimilado hasta cierto punto, pero no, o sea, es algo como tabú, que da miedo, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. Lo tapamos, lo ocultamos, no convivimos con ello, como a lo mejor convivíamos en otras épocas en las que se convivía más con la muerte, con la enfermedad, y la enfermedad realmente es que te rompe. Y oye, es que esto es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona y hay que trabajarlo más. Mira, Amado, Paloma del Rey, que era comentarista de los Juegos Sí, Olímpicos, deportivo. sí, ella fue auxiliar de UCI. Ah, Y sí, ella no lo contaba, sabía. sí, y ella contaba esto, que cuando estaban todos los enfermos en UCI, ahí estaban todos tapaditos con una sábana, así tal cual lo dice, ¿eh? Y ahí no se distinguía el que era empresario al que era agricultor, ¿sí? Y allí todo el mundo lo que quería era algo común, que era tiempo. Sí, pero el tiempo no se podía comprar. Entonces ella dijo que aprendió mucho de metafísica, ¿no? De lo que habría después de la muerte, de todo lo que ella vivió. Y dijo, me enseñó algo muchísimo, y es que tenemos que tener las maletas hechas. Nos vamos a casa, ¿no? Nos vamos llegará un momento dado que este viaje se acabe y como cuando nosotros aquí preparamos las maletas para irnos a algún lugar, ella dijo, me recordó que cada día yo me tengo que preguntar si las maletas las tengo hechas. Las maletas es
Realmente yo estoy viviendo y aprovechando la oportunidad de vida, sí. Me queda algo por decirle a alguien, me queda algo por perdonarme a mí mismo, sí, me queda algo por perdonarle al otro, realmente me queda algo por decir. Eso es tener las maletas hechas. Porque, Amado, nuestra alma sí que viene con un contrato sabiendo si va a morir más joven o va a morir más viejo, ¿eh? A veces sabe el modo de muerte, a veces no, depende de la trayectoria y todo se va recolocando como fichas de un juego, ¿no? Pero un año antes sí que sabe el alma, ¿eh? El inconsciente que va a dejar el planeta Tierra y entonces va haciendo sus quehaceres. Pero claro, en un momento dado, sí, como tú dices, la enfermedad también nos acerca a la muerte, ¿sí? ¿Se entiende? Mado, no sé si me estoy explicando bien, Ujú. pero es como, para entender todo esto, el ego no lo va a entender. Va a decir que la vida es muy injusta, ¿no? Que a las personas buenas les ocurren cosas malas, pero para llegar a entender esto, tenemos que salir del personaje y observar el plan álmico, ¿sí? Y el para qué de ciertas circunstancias que además nada es real y que el alma elige las circunstancias X, ya sea por karma o ya sea por aprender estas circunstancias que de otro modo igual es más complejo. Pero todo esto está planificado antes de venir, Mado. Hay lugares como, vamos a poner aulas de informática, que hay pantallas holográficas en las que he estado y entonces yo estaba sentada, había una especie de guía, ¿no? Y yo veía, o sea, yo era como... Bueno, ese no personaje era la parte de mi energía y en la pantalla podía ver mi personaje aquí en la Tierra. Y entonces yo podía ir viendo que a cada decisión que tomaba se me abría otra pantalla o era causa-consecuencia. ¿Sí? Entonces, para mí, desde la física cuántica también, todo ya ha pasado. Todas las líneas están abiertas y todo ya ha pasado. Depende también de mí las decisiones que yo voy tomando, sí, si son más armónicas o desarmónicas, pero yo sé, como mi mejor amigo es yo, por eso yo ya decidí no pensar más. Y para mí era como una especie de alma gemela, que no teníamos WhatsApp y sabía cuando estaba mal y me llamaba al timbre, Mado, y fijaos que él eligió papás testigos de Jehová y el homosexual. No dejaba de ser hijo. Claro, sí. El alma sabía que o sea, los deberes eran muy complejos, ¿sí? Y que él probablemente tenía ese trabajo de amor propio, de escucharse a sí mismo. Pero, Amado, todos los que estábamos alrededor sabíamos que como alma había una tendencia y un patrón, porque en otra vida esto también lo había hecho, ¿no? O en el transgeneracional estaba. Entonces, como opción de eso estaba y era posible. ¿Se me entiende? ¿Sí? Y él hubiera podido elegir todas estas líneas que están ya y han pasado, tú y yo ya hemos muerto, estamos en esta simulación de tiempo, ¿sí? Todo ya ha pasado, pero vamos eligiendo qué camino y ahí yo antes de ese, o sea, en ese sueño que tuve, esa era... Antes de venir aquí, Mado, en ese plan prenatal, cómo podía llegar a observar cada decisión que yo tomaba, sabía lo que se me iba a abrir o lo que no se me iba a abrir, ¿eh? Tenemos ese libre albedrío, Mado, pero en sí todos los caminos ya están posibles. Por eso yo siempre digo que hay un amado que es hiperabundante, que está en su línea de vida, ¿no? Que al final no estamos ahí o la persona no está ahí porque no se ha conectado con su mayor esencia como para poder, ¿no? Y atravesar todos esos miedos. Donde está el miedo, ahí es, por favor. Donde está el miedo y la pasión, Mado, está la misión de vida. Cuando me dice la gente, ¿cuál es mi misión de vida? Yo les pregunto, ¿cuál es tu mayor miedo? Y después apunta, ¿cuál es tu mayor pasión? Que normalmente van en conjunto. Claro, si yo quiero este boli, pero mis creencias también limitantes me hacen ver que solamente es para algunos, pues nunca tendré este boli. Pero si yo voy acercándome, ¿no? Y accionando, da igual el boli, mano. Es todo lo que yo trasciendo y atravieso hasta llegar al boli que yo me he convertido, no es que me he convertido, es que he llegado a mi mayor esencia porque venimos a manejar la energía, como dijo Dolores Cannon. Una de las cosas que venimos como humanos es a saber que todo es energía y que todo lo puedo llegar a convertir a través de mi manifestación y de mi creación mental, ¿no? De mi imaginación. Mucha información estamos asimilando con Raquel. Pues ustedes, algunos dirán, pues yo creo en la reencarnación, pues yo no creo en la reencarnación, pues yo creo en el karma, pues yo no creo en el karma. Al final también, pues son posturas, son elecciones, son sistemas de creencias también. Yo aquí, Mado, sí que apuntaría, ¿eh? No es que yo crea como medium que hay un más allá, es un hecho, es un hecho.
¿sí? Aquí ya cada quien. Entonces, yo les diría, bueno, experiméntalo por ti mismo, ve a un medium profesional y experimenta por ti mismo, ¿no? Lo que sería contactar con otra dimensión, ¿cierto? Entonces, claro, yo ahí quiero apuntar que no es cuestión de creencias o de no creencias o que en mi experiencia lo estoy contando, que también me gusta decir, Mado, que no tengo la verdad absoluta. Entonces, lo que me estás contando tú a mí me resuena en mi corazón y entonces digo, ay, sí, ¿no? Y conecto. Entonces, si algo les resuena de lo que estamos contando, y también deciros a todos que si este vídeo os ha llegado, no es por casualidad, es porque vuestra alma ya está preparada, preparado para escuchar esta información. Y la vida para mí también se resume en el universo nos va dando, Mado, y yo voy aprovechando la oportunidad o no aprovechando la oportunidad. Sí, entonces, y de ahí ya trasciende, aprovecho la oportunidad de vivir, porque la mayoría de mucha gente está muerta más en vida que está viviendo. Pues mira, yo soy una persona bastante curiosa. Los que me conocen saben que soy pues curiosa, la duda encarnada, pero que nunca pues digo, pues yo sé esto o yo sé lo otro. Probablemente pues porque si lo hubiera sabido no habría investigado nunca ni estaría haciéndote esta entrevista, con lo cual no le estaría llegando a mucha gente. Entonces, como mi interés siempre ha sido el querer investigar y saber qué hay detrás de la puerta, creo, pero siempre movida por la duda, que ha sido siempre el motor de mi investigación y de todas mis investigaciones alrededor de las experiencias cercanas a la muerte, los mensajes del más allá, la conciencia, la mediunidad y todo esto. Sí que sé que independientemente de que yo, que nunca le he dicho a nadie, pues esto es así o esto es asado, porque no tengo esa convicción, sí que sé, y lo veo en los comentarios, que hay mucha gente que le resuenan muchas cosas, ¿no? Y hay gente a la que no le resuena nada. Y cada uno comenta, pues no me ha resonado esto, o sí me ha resonado, ¿no? Pero a la gente a la que sí que le resuena, hay gente a la que, pues, ha sido muy conmovedor muchos comentarios, ¿no? Y yo he entrevistado aquí a muchas personas que me han hecho llorar. Y la gente lo sabe porque me han visto llorar. Y también he visto a personas que, pues, que han llorado también, con el invitado o con la invitada, el que más o el que menos tiene a un familiar o a alguien, ¿no? O tiene dudas, como yo, tiene preguntas, que creo que es muy sano hacerse todas esas preguntas. Claro, los mayores investigadores siempre. No tenemos que pretender ni tomar el hecho de que ya sabemos algo y ya está, ¿no? Cuanto más nos adentramos en una biblioteca, más libros hay y no vamos a poder llegar a saberlo todo. Entonces, este punto que tú estás diciendo es totalmente de acuerdo. O sea, ni yo lo sé todo, ni pretendo saberlo todo, sí, ni lo sabré todo, ni tengo la verdad absoluta, pero debemos investigar y debemos hacernos preguntas diariamente. Y a mí me parece, Mado, algo maravilloso porque el alma ya sabe, pero aquí es una escuela. Entonces venimos como tú con la duda a investigar, ¿no? Y a, sí, pues a recolocar los datos para ponerlos y no es otra de lo que me está pasando a mí, te ha pasado a ti, le ha pasado a alguien que lo está escuchando, ¿no? Y entonces entre todos somos maestros y alumnos a la vez, que eso es bellísimo, somos las mismas almas con diferentes cuerpos, encontrándonos unos a otros, ¿no? Recordándonos lo que verdaderamente somos, que en esencia somos amor. Correcto. Entonces aquí han llegado tanto a mis libros, como mi libro a la prueba, como al canal, personas que son escépticas o que tienen sus dudas o que porque yo creo que el ultra escéptico también es una persona un poco fanática, ¿no? Porque si no estás abierto a investigar, tampoco es que si eres negacionista por naturaleza, no. Bueno, pues eso también es un poco fanático, ¿no? El escéptico, realmente el escéptico es el que tiene las dudas, el que quiere investigar, el que, bueno, ve todas las dimensiones dentro de un fenómeno y se hace muchas preguntas y acaba teniendo más dudas de las que tenía al principio, por mucho que investigue, ¿no? Que es un poco lo que me pasa a mí, que cada vez tengo más preguntas. Pero sí que es cierto que aquí han llegado personas de todas partes y gente que, pues a base de que a lo mejor venía con muchas convicciones y ha empezado a no tener tantas o a hacerse más preguntas y decir, vale, sí, esto hasta aquí, pero esto no me cuadra. Y hay gente que ha venido con muy pocas convicciones o muy incrédulos que han dicho, ahora sí que estoy empezando a dudar y pensar que a lo mejor hay algo más. ¿Ok? Entonces, aquí como cada uno tiene su trocito del mapa, por eso son tan valiosas esas entrevistas, ¿no? Vale. Y lo que más me gusta de estas entrevistas, por ejemplo, lo que más me gusta o yo valoro hablando contigo, son tus experiencias. Es decir, a mí de pequeña me pasaba esto, señores. Y es que la experiencia es una cosa, porque uno puede decir, bueno, lo que me diga Raquel que hay más allá o no hay más allá o lo que sea, el más allá es un concepto cultural, cada uno tiene el suyo y tal. Vale, pero la experiencia, señores, es una cosa que es que cada una, o sea, cada una tiene la suya y es real. La naturaleza de esa experiencia no la estamos discutiendo aquí.
La discutimos en otros foros, la discutimos en investigaciones, en academias, en libros, los neurocientíficos tratando de hacer imagen sensorial del cerebro, qué pasa cuando uno entra en trance, que si es estado alterado de conciencia, que si existen, que si la información se puede verificar o no. ¿Y cómo es eso? Vale. Pero la experiencia de Raquel es real. Mira, Amado, yo de pequeña veía a esta señora y me pasaba esto y tenía miedo y en la casa pasaba esto y se apagaban las luces y resulta que yo me he comunicado y he visto a los seres desencarnados y resulta que hay más niños que les pasa esto y tenemos que ayudarlos. Y que a lo mejor si van a un psicólogo pues no encuentran la ayuda y a veces sí y a veces no, pero a lo mejor les ayuda a que integremos un poquito más y que no invalidemos su intuición o lo que están sintiendo y que les dejemos llorar, ¿no? O poder integrarlo de alguna manera, lo que están sintiendo en ese momento, ¿no? Y que una niña de 7 años te diga, ya estoy entendiendo lo que está pasando, esto es así, 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 pues a mí me pega un puñetazo, ¿me entiendes? Porque realmente es algo, eh, es la dignidad del proceso, ¿no? Del duelo, de decir, pues ahora entiendo que mi papá esto o lo otro, son formas también de resiliencia muy humanas, ¿no? De salir adelante. Y ese es un mecanismo que Raquel ha activado en esos talleres con esos niños que estoy seguro que te adoran y que se te cuelgan Seguro. del cuello, porque, repito, eres una persona muy dulce y creo que eres precisamente la persona a lo mejor más indicada para trabajar estas cosas eh, tan delicadas en esos momentos, ¿no? De pérdida y de muchas cosas, o de me llaman el raro, o me llaman la rara, o qué me está pasando, o me dicen olvídate de esas cosas, o eso no es real, o yo qué sé, tantas cosas que siempre tomamos con mucha precaución, ¿no? Mucha gente se estará preguntando, Raquel, ya me estoy preguntando, hemos hablado de las personas que, pues, que están en tránsito, como que se van a casa, ¿no? Que tal. Pero también hemos hablado de personas que se quedan Ujú, apegadas, ¿no? ujú. Que no siempre todo es así. Y que no todas las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, nos devuelven un relato Sí. positivo, ¿no? Hay gente que te devuelve un relato muy negativo, de sensación de vacío, de depresión y tal. Entonces, aprovechando que tú estás aquí y con tu trocito del mapa, ¿qué repetimos? Pues sí, es el trocito del mapa de Raquel, pero es valioso porque es su trozo del mapa y viene de su experiencia. Y aquí estamos para eso, para compartir experiencias. ¿Qué nos puedes decir tú de esas personas que, o esos momentos en los que, pues, no se produce ese tránsito? Hay personas que se quedan apegadas a su casa, a su hogar, personas que yo he conocido que incluso, ¿no? Pues que me pide este espíritu que le canalice música, ¿no? Como que están todavía intentando en este plano seguir con su proceso o con su vida o en su casa o no llegan un poco a hacer ese tránsito. ¿Cómo es ese momento? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar ahí? Mado, antes de nada me ha encantado como ese trocito de mapa, ¿no? Cada uno vamos desvelando nuestro trocito de mapa. Yo no podría contar nada que no sea a través de la experiencia. No Claro, podría. ¿Qué hago? Leo un libro y os cuento y cómo, ¿no? Por claro. eso yo entendí cuando escribí el libro también, ¿no? Que me decía de pequeña, no me voy de este mundo sin escribir un libro, Ujú, ¿no? El sentido de todo lo que había pasado, que eso también es importante antes de entrar, aunque no entiendas ahora lo que está pasando, tu alma sí que lo sabe, hay un para qué, aunque estés en la sombra, metido o metida, ¿no? En circunstancias que no sabes cómo, por qué te está ocurriendo esto, siempre es beneficioso, siempre hay algo detrás de toda la sombra, hay una brecha de luz, ¿no? Y siempre hay personas que te recuerdan, siempre hay una red, ¿no? Entonces me ha encantado ese trocito de mapa porque en sí es bellísimo que todos, y la escucha, y tú lo que haces también en divulgar, ¿no? Al escuchar a alguien me estoy recordando lo que yo había olvidado y entre todos veo como ese mapa mundi, que vamos como iluminando nuestros trocitos de mapa, porque mi trocito de mapa es tu trocito de mapa, y entonces vamos recordando, me parece algo bellísimo. Entonces, no, lo quería ahí apuntar. ¿Qué pasa con las almas que no llegan a hacer la transición? Mirar, para mí la transición es algo así como, vale, nos vamos de viaje, nos vamos al aeropuerto, ¿cierto? Y ahí ujú, tenemos la visión de vida. Bueno, mi guía me dijo esto. Hay muchas almas que van directamente a la luz, que hacen esa revisión de vida, que toman esa conciencia, ¿no? Y cogen un avión y enseguida están ¿verdad? En su punto de avión, que es la trascendencia, pero y hay otros que requieren de un proceso un poquito más lento. Vamos a imaginar, en vez de coger un avión, ¿vale? Para ir de aquí a Nueva York, por ejemplo, pues cogen un bus, bici, van andando y después ya, ¿sí? Es decir, que el proceso para ir al mismo lugar es más lento, ¿cierto? En un estado de confusión. Claro.
Aquí lo principal es esa revisión de vida que podemos observar que cada alma que se queda entre esos estados, vamos a imaginar el planeta Tierra, la primera capa del planeta Tierra, frecuencial, ¿sí? Más cerquita a la densidad, sería las almas que se quedan, que como tú has dicho, muchas no se dan cuenta y siguen haciendo sus quehaceres. Por eso, en las casas, cuando ocurre esta confusión, como en Carni, yo, Amado, ya no podía quedarme sola en casa, se llamaba a mi abuelo llorando, en estado de pánico, porque yo escuchaba la puerta de la llave abrirse. ¿La puerta de la llave se abría? No, no, no. Pero yo escuchaba perfectamente, no es sutil, no, no, no. Es como si ahora escuchara un portazo y no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Porque en otro plano, apegadito a la tierra, más elevado, aunque aquí al bajo astral parece que sea el infierno, y no lo es, estos conceptos, ¿no? Desde la parte de la religión y el dogma que nos han dejado ahí en el inconsciente, ellos siguen haciendo, Mado, en Carney seguía haciendo su vida. Seguía llegando a la hora exacta que llegaba todas las tardes a su casa, porque además se repetía la llave y la puerta, ¿no? Y seguía haciendo sus cosas pensando que estaba en su casa. Mirad, vamos a imaginar que hay diferentes dimensiones, ¿no? Diferentes puntos dimensionales, que sí que los hay, diferentes planos, como una especie de edificio en el que ellos estarían, las almitas que se quedan en esa transición, en una especie de sótano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vibración es más bajita. No existe el tiempo. Entonces, Mado, aquí pueden pasar 100 años y para el alma es un instante, así me lo han llegado a decir, claro. Entonces, mirar, una vez yo estaba durmiendo, tuve un viaje astral y me dijo mi guía, Raquel, vas a ver ahora lo que es el bajo astral. ¿Sabéis lo que pude ver? Una especie de neblina a mi alrededor, como si tú estuvieras conduciendo en el coche, ¿sí? Y hubiera una especie como de neblina que no te dejara ver cuál es el siguiente paso. Esa neblina no existe, es de tu mente, es el estado de confusión que te genera. A lo lejos habían luces y habían seres que yo no podía llegar a distinguir y es más, cuando volví a mi cuerpo estaba como confundida diciendo, uy, ¿sabré volver? Claro, claro, no es nada peligroso hacer un viaje astral. Supe volver, pero supe, Mado, desde mi sentir lo que sentían esas almas que en muchas ocasiones están confundidas, dado personas que tienen mucha creencia a que existe el infierno y el cielo, dadas las creencias religiosas, y cuando mueren, en esa revisión de vida, Mado, yo me pienso que ahora está el juicio final y que tengo un infierno. Entonces me quedo muy aquí. Personas que han quedado con cosas pendientes a los demás. En una consulta, vino la consultante de unos 50 años y se me acercó muy poquitos, me han pasado, para que veas que tenemos porcentaje de las almas, porque la gente lo que más pregunta, Amado, es, ¿mi familiar está en la luz? Sí. Claro. Muy poquitos les ocurre esto. Y ahora si quieres me preguntas cómo sabes si está en la luz o no. Pero se acercó un hombre de unos 70 años y muy curioso, porque todo lo que a él le gustaba y conectaba en el planeta Tierra, como era la montaña, lo veía oscuro, lo veía como quemado, ¿no? Y todo el rato me decía, dile que me perdone por lo que le hice cuando tenía 7 años. Dile que me perdone. Y así estaba, ¿eh? ¿Sabéis cómo cuando un disco se raya? ¿Por qué? Porque se quedan. Imaginaos que cuando nos enfadamos o cuando un niño tiene una rabieta, ¿verdad? Que dura 1 hora, 2 horas ahí y están ahí. Y no puedo hacerle entender nada ahí, ¿sí? Se tiene que calmar y ver las cosas desde otra perspectiva. Pues a veces se quedan, a veces no, se quedan en ese estado mental constantemente y no quieren marchar, como la película Ghost, ¿sí? Siempre está la puerta para marchar, pero hasta que ellos también muchas veces no piden esa ayuda o no tienen esa claridad para saber que no es su sitio, sino que ya deben de marcharse a casa. Le comenté esto a la consultante y me dijo, es que es mi tío, con todas las características que le di, todas las evidencias, abusó de mí cuando yo tenía 7 años, varias veces. Entonces él, al sentir en esa revisión de vida lo que sintió su sobrina, o sea, su sobrina, sí, pues no podía marcharse, sí necesitaba como ese perdón. Cuando lo tuvo, mira, amado, fue de las cosas más bonitas que pude experimentar. Yo ahí no sabía lo que tenía que hacer, de verdad. Yo le pedí a mi guía telepáticamente, digo, ¿ahora qué hago? Oré, la oración es muy potente, la oración que no tiene nada que ver con lo religioso es muy potente para poder ayudar. Bueno, la oración es un envoltorio de luz y de amor, ¿no? Con esa intencionalidad de amor. Y vi, Mado, a guías espirituales, esto lo vi con mis propios ojos, cómo lo agarraban, cómo lo cogían. ¿Sabéis estas personas?
que están igual viviendo más en la calle o están como, ¿no? Como más cansadas. Para que la gente se haga esta imagen y cómo de alguna manera lo sujetaban, se abría una especie de portal de luz y él se marchó. Es que le quedaba eso por decir, ¿no? Existen los medios de rescate, que son aquellos que ayudan cuando la vibración ya está muy bajita. Vais a imaginar que están en el sótano y que los guías y los ángeles, cada uno que lo nombre como quiera, están en el séptimo piso. La diferencia vibracional es tremenda y en muchas ocasiones cuesta acceder, ¿sí? Para hacer entender, como tú has dicho, que me ha encantado los psicólogos de los espíritus, ¿no? Para hacer entender a Encarni que está, que muchas veces no se les puede decir directamente, no es que estás fallecido, no. Observa que no comes, observa que la gente no te está hablando, ¿no? Observa todo este tipo para hacer entender en estado de confusión. Vamos a imaginar, Mago, que tú ahora haces una siesta de 2 horas y te despiertas que no sabes qué hora es. ¿Sí? O dónde estás. Yo no te puedo decir, estás fallecida. No, vamos a entre los dos tener una conversación, ¿sí? Y poder hacerte entender que ya no estás en este lugar que tienes que estar. En muchas ocasiones lo que más sirve es llamar a los seres queridos como la mamá, ¿sí? O incluso si son niños, los perritos que hayan tenido o algún contacto. De alguna manera vuelves a unir esas dos dimensiones. El ser puede observar que hay alguien que está esperando y de alguna manera sí, hacen ese match. Mi guía me dijo, esto es como encontrar a una persona que se ha caído en un pozo y vosotros sois esa mano que de alguna manera sí los impulsáis y ahí están los servicios de urgencia sí, para poder llevarlos al hospital espiritual, porque eso es otra cosa, ¿eh? Los hospitales espirituales y los lugares de acogida que hay cuando el alma ha tenido vidas muy complejas, sí, y en muchas ocasiones necesitan de un estado de reposo y de un estado de recalibrar también su parte energética antes de marcharse al hogar. No sé si conoces estos lugares que son maravillosos, pero Yo me lo Mado, imagino como cuando un soldado viene de una guerra que tiene estrés postraumático y pues tiene que pasar pues por un periodo, normalmente a veces sí en el mismo, en las mismas instalaciones militares tienen como unos centros de trabajo para rescatarlos de esa experiencia tan traumática que han tenido pues de ver a compañeros saltando por los aires, los horrores de la guerra, un montón de cosas, ¿no? cuando mi mejor amigo fue muy fuerte para mí, él tenía 19 años, yo 17. Tuve una visión a los 2 días en el que él se me aparecía. No estaba durmiendo ni nada, ¿eh? Y me decía, Raquel, por favor, ayúdame, que no sé dónde estoy. Y me enseñaba puertas a su alrededor. Me decía, no sé dónde estoy, no sé dónde ir, no sé qué es lo que estoy haciendo. Y me quedé con la sensación de decir qué es lo que está pasando. Mi tía Amelia, que era aquella curandera, ella callada, nunca decía nada. Y un día sí, como que yo decía, ay, tía, tócame porque me entra hambre y sueño, y me relajaba. Y encima me decía, no, pues esto no sé qué. Y se me acercó y me dijo, Raquel, tienes que orar mucho por tu amigo Andro porque no está en la luz y está perdido. Claro, no siempre todos los, pero sí hay un gran porcentaje en que, claro, en ese estado de confusión en el que fallecen, es el estado de confusión, la vibración, la onda vibracional en la que se quedan, ¿no? Entonces, el alma también al darse cuenta que ha perdido esa oportunidad o en ese estado de confusión, muchas veces les cuesta un poquito más llegar a la luz, ¿no? Pero, Mado, siempre, y esto para que yo diga siempre, con lo estadística que soy analítica, ¿no? Hay una despedida de nuestro ser querido. Siempre. Esto quiero que las personas lo reflexionen cuando alguien se marcha, ya sea a través de un sueño, que es ahí las mayores comunicaciones, porque nosotros elevamos la vibración cuando dejamos los sentidos físicos, ¿sí? Entonces a ellos, en ese edificio que os estoy diciendo, si estamos en la planta tercera, al tener esos viajes astrales, subimos a la planta cuarta. Y entonces tenemos esa comunicación, Mado, que te habrá ocurrido, que verdad que no mueven los labios a la hora de hablar, sino que es telepáticamente, que son cosas que digo, la gente se ha preguntado alguna vez, ¿no? Porque es telepático y hay una despedida o antes de fallecer o después, ¿sí? Y entonces uno sabe en la sensación que el ser querido está en la luz, pero también digo, Amado, que hay que aprender bueno, a dialogar. Que hay que dialogar con los seres queridos que están trascendidos y a pedir señales también, ¿sí? No apegarse a las señales, no apegarse a la comunicación, porque creo que lo que más cuesta es el desapego. Mado, ¿y tú no crees, Mado? Yo hago esta pregunta, que nos vamos desapegando de vínculos, ¿no? De todo lo que nos va ocurriendo en la experiencia, ya sea de vínculos, ya sea de trabajo, ya sea de cuando alguna mascota, ¿no? O ya sea algún familiar que trasciende, y nos vamos desapegando, ¿no? Y aprendiendo el desapego, no tanto al apego de que tengo que tener esto, si no, no soy nada, para
pues bueno, para prepararnos al mayor desapego que será en nuestro cuerpo. Yo Sí. siempre he dicho, no sé si lo he mencionado aquí en el canal alguna vez, yo creo que sí, que la vida es una sucesión de pequeñas pérdidas, queridos antenautas. La primera de ellas, la inocencia. Y luego muchas otras, ¿no? Que es con Mm. lo que vamos madurando en la vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y bueno, pues eso, una sucesión de pequeñas pérdidas en las que pues vas madurando y evolucionando y aceptando que la vida es eso, una sucesión de pequeñas pérdidas. Qué bonito, ¿eh, Mado? Sí, cuando... Y además también tenemos que entender que no lo vamos a entender todo. No. Lo vamos, claro, que aunque no entendamos todo, tenemos que sentir, ¿no? Más que intentar entender y controlar toda la información. Mi guía me dijo una vez, esto es como si yo te doy un libro de 1000 páginas y solamente puedes leer la página 500. Sabemos que no vas a poder entender lo que está ocurriendo, pero sabes que está todo justificado, desde la página 0 hasta la página 1000. Por lo tanto, vivid más que intentar entender y comprender desde el ego todo lo que está sucediendo, porque no lo vais a poder comprender, ¿no? Simplemente sí sentir y vivirlo desde otra perspectiva. Pero me ha encantado tu reflexión, que es maravillosa. A mí me ha encantado tenerte aquí, Raquel, perdón por abusar de ti, porque yo creo que te he hecho un montón de preguntas, pero tenía muchas ganas de que, bueno, pues eso, de conocerte, que me fueras explicando, que nos fueras contando y compartiendo con la audiencia, con todos nuestros autonautas, todo lo que, pues eso, tu trocito del mapa, tu viaje. Me gustaría invitarte más veces. Espero que aquí, delante de la audiencia, aceptes la invitación por muchos otros temas que creo que van a ser pues del agrado y que mucha gente va a querer, porque tú has hablado muchas veces de mi guía, mi guía, mi guía. Bueno, pues vamos a hacer, yo creo que tendríamos que hacer un taller con Raquel aquí en el canal para que nos enseñara las técnicas de contactar con los guías y otras cosas más, como la de, bueno, pues ya nos ha explicado un poquito el tema de la intuición, pero otro taller sobre cómo desarrollar la intuición y que los emplacemos aquí a todos ustedes. Ya veremos si grabado o en directo, ustedes comenten. Digan, queremos hacer esto con Raquel y nos gustaría tener un directo y nos gustaría hacer esto y nos gustaría practicar con ella esto o lo otro. Pues comenten, que yo sé que ella va a estar muy atenta a los comentarios y seguramente también pasará a comentarles. Y esto es lo que te quería preguntar ahora también a ti, Raquel, cómo te puede contactar la gente, dónde pueden comprar tu libro, de qué forma te pueden localizar, seguirte, redes sociales. Sí, bueno, Amado, muchísimas gracias, de verdad. Yo nombro a mi guía para que la gente sepa que no soy yo, ¿no? Y siempre digo, para que la gente sepa que no soy tan inteligente, sino que se me chiva todo, se me dicta todo. No, de verdad, Amado, lo digo por eso, ¿eh? Porque se me dicta todo, ¿no? Pero solamente esto. Tenemos un séquito, pero nuestro guía principal es nuestro mejor amigo invisible, como también dicen los niños, ¿no? Y entonces mi guía una vez me dijo, esto es como si un cirujano se piensa que solamente está operando solo hasta que se gira y tiene todos los ayudantes, o una cirujana, ¿no? Que tiene todos los ayudantes así con herramientas, pero no lo está utilizando, ¿no? Entonces, bueno, ellos vienen a orientarnos, a susurrarnos y a sostenernos. Entonces, Mado, es maravilloso saber que está esa conexión y todo el mundo debería saber que ellos están ahí, ¿no? Que pongamos también el cielo a trabajar porque están queriéndonos ayudar muchísimo. ¿Cómo me pueden conocer? Bueno, en la página web raquelsaezmedium.es. Ahí yo les diría que se inscriban en la newsletter porque, claro, Amado, no te lo he dicho, pero yo hice un retiro a Egipto. Ujú. En el 2026 también lo haré, que es algo maravilloso, donde ahí, bueno, pues unimos lo terrenal con lo espiritual. Es un viaje de origen inmenso y tengo muchas formaciones y muchos proyectos, así como la escuela, formación para adultos en diferido, online en directo, presencial. Va a haber un taller en septiembre en Madrid. Todas estas cosas no lo sabe nadie, te lo estoy dando a ti. Entonces, Exclusiva en Antena Misterios, en el canal de Mado Martínez. sí, sí, en la newsletter se inscriben, toda la primera información está ahí. Y bueno, el abrigo del alma, que no tengo, justamente lo tengo ahí detrás, pero el abrigo del alma que está escrito con todo el amor, de verdad que es toda mi experiencia, lo que he contado, pero todo ampliado, desde los 7 añitos hasta Ajá. lo último. Bueno, pues por Amazon o cualquier librería que lo puedan pedir está. Estoy escribiendo el segundo con muchísima ilusión y eso, deciros nada, amado, yo si alguien les lo siente y les resuena, ¿no? Algo, pues abro los brazos. Si no, también está bien, cada uno está en un punto del viaje, en un punto del mapa, todo está bien, pero yo repetir. Si este vídeo te ha llegado, lo estás escuchando, es por algo y yo por favor te diría que aprovecharas la oportunidad y que dejéis ahí en comentarios también todas las dudas
dudas, que yo lo voy a leer y que gracias infinitas a la persona que acaba de acabar de escuchar esto por el tiempo, porque para mí la energía, ¿no? El tiempo es energía y que alguien pues invierta el tiempo en escuchar esta charla, pues ya le doy las gracias. Mado, gracias a ti, yo te diré que sí a otra entrevista, sí, porque te tengo mucha admiración. Hay tanta riqueza, sí, sí, hay tanta riqueza en cualquier conversación tuya y tanto universo y tanto tiempo de investigar y darnos tanto, ¿no? A través también de la escritura y a través de, tienes una voz absolutamente que impregna una paz y una calma, que yo de verdad con almas como tú estaría como una niña ahí en primera fila, simplemente escuchando todo lo que nos tienes que decir, así que gracias infinitas de corazón, lo digo, por tu labor que es inmensa y trasciende dimensiones, que eso queda siempre en un lugar, ¿no? De nuestro corazón, en nuestra experiencia álmica. Son, yo digo, Amado, el poder de las cosas invisibles. ¿Sí? No tanto un reloj o un anillo que se deja aquí, sino ese conocimiento, esa experiencia, sobre todo que trasciende, que el alma lleva vida tras vida, ¿no? Y que lo hace realmente crecer. Así que yo te agradezco infinitamente. La que te da las gracias soy yo. Gracias infinitas por este espacio, por este tiempo que nos has regalado en el canal hoy a todos nosotros. Yo, ustedes lo saben, tú también, pues Raquel, me conoces, me estás conociendo. Soy como una especie de medium porque hago un poquito también de intermediaria Sí, sí. entre dos Chamana, mundos. dirían. Sí, realmente yo, vosotros sois mis apuntadores porque sois realmente los que tenéis la experiencia y los que pues estáis aquí compartiendo vuestra experiencia. Yo pues soy más como la bibliotecaria que va por ahí, la que está investigando, la que va leyendo el libro, la que va buscando y luego pues la que va compartiendo, ¿no? Pero va buscando eso, va buscando los testimonios, va buscando las experiencias, va buscando pues, experiencias tan valiosas como la tuya. Raquel, ahí tienen ustedes la forma de contactar con ella. Síganla en Instagram, vean todo lo que ella está compartiendo en su canal de YouTube. También aquí vamos a dejar todos esos enlaces para que puedan estar en contacto con ella. Y bueno, aquí yo pues les he traído como otra parte del mapa. Ustedes ya saben, yo pues aquí traigo al medium, al psíquico, al científico que estudian los psíquicos, al psicólogo, con todo el respeto a todos los sistemas de creencias, a todas las disciplinas y ámbitos de conocimiento, siempre con la voluntad de que tengamos la mente abierta a escuchar, a valorar y a ir cogiendo todas esas piezas de información pues para desarrollar pues nuestro pensamiento crítico, nuestras teorías, pero también para conectar con esa otra parte nuestra que no tiene tanto que ver como con la parte más, quizás la parte más racional o la de los números o la de que no. Todo no está en los libros, señores. Hay una No. parte que lamentablemente no está en los libros y que tiene que ver con esto que estamos hablando aquí hoy, con lo que hablamos con Raquel. Todo no está en el laboratorio, señores, tampoco. No se puede experimentar con todo, ni siquiera con la astronomía. Nosotros sabemos que cada 11 años el ciclo solar cambia, hay más o menos actividad y tiene pues un impacto, una relación que podemos ver en el clima de la Tierra, pero no podemos experimentar con eso ni saber. Podemos teorizar, pero no podemos hacer un experimento. O sea que todo no lo podemos atrapar en el microscopio, ni en la cúpula de cristal, ni por libros. Un elefante, me temo que si usted quiere saber cómo es tocar su piel, la tiene que tocar. Y de eso es lo que estamos hablando, del Y espíritu. Mado, y qué bien que no lo sepamos todo, ¿no? Porque es el impulso Ujú. para saber y querer recordar, ¿no? Si lo supiéramos todo y lo tuviéramos todo en un instante, ¿qué sentido, no? Tendría venir aquí. Yo soy la eterna estudiante, 12 años de estudios académicos universitarios y aún sigo. Es decir, a mí es que me gusta tener dudas, me gusta tener preguntas, me gusta tener esa curiosidad y me gusta que el misterio se siga llamando misterio. Porque eso es lo que nos ha traído pues a lo que somos hoy como humanidad. Si no hubiéramos tenido curiosidad y hubiéramos dicho, ¿y si cruzo ese charco? ¿Y si me como esta gamba? Pues ¿qué habría sido de nosotros, ¿no? Sin esa curiosidad, misterio, querer saber, o realmente pues en esa estrella que brillaba, que había. ¿Era un dios? ¿No era un dios? ¿Era una divinidad? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué ha habido una epidemia en mi clan? ¿Por qué ese árbol se ha prendido? ¿El fuego qué es? Pues todo eso es lo que nos ha hecho humanos y nos sigue haciendo. Somos esas mismas personas alrededor de la hoguera, Raquel y yo, haciéndonos preguntas. Mil gracias, mil y mil gracias, Raquel. Besos a Gracias, todos. gracias a todos. Besos a todos, a todos.